Buenas, buenas muchachos. ¿Me escucha? Hola, doctor. Buenas. Sí, se escucha. Ya, en vista de la hora empezaremos, ¿ya? Porque estaba esperando 10 Doctor, minutos. no se olvide de colocar grabar, por favor. No, no me permite, tienen que corregir eso. Ya, no me permiten grabar. Listo, empezamos. Alguien tiene el hospedero, no me permiten grabar. Bueno, hoy día vamos a hablar el tercer tema que corresponde a cáncer de pulmón, ¿ya? O sea, neoplasias malignas de pulmón. Las neoplasias malignas de pulmón, hay una Doctor, gran disculpe, variedad, para grabar la clase, por favor. pero ¿quién está de hospedero? No me permite grabar. Doctor, usted debería hacerlo, pero ahora lo voy a solucionar. Ya, No se listo. preocupe, siga con su clase. Ya, listo. Entonces hay varios tipos de cánceres. Entonces vamos a hablar del más frecuente, ya que es que corresponde casi al 80% de todos los cánceres de pulmón. Porque en el pulmón puede haber neoplasias primarias, neoplasias secundarias, puede aparecer inclusive linfomas, tumores carcinoides, etcétera, etcétera. Pero el grupo más importante corresponde al cáncer que son de cáncer de pulmón de células no pequeñas, ¿ya? Entonces, los cánceres de la cavidad torácica no está definido, ¿no? Generalmente son guías y protocolos que uno debe ceñirse a esas guías, salvo en casos muy específicos, uno se puede salir de esas guías, ¿no? Pero todo está definido, ¿no? Recording in progress. Todo está definido en cómo se diagnostica, qué pedir, qué solicitar, cuándo operar. Todo está generalmente ya definido, ¿no? Y generalmente nosotros acá usamos las guías americanas, que son las más completas, de y de la OMS, ¿no? Aunque si ustedes quieren revisar la guía de cáncer en español, hay una guía muy buena de la Sociedad Española, todos son de libre acceso, entonces que son muy buenas. ¿Ya? Listo. Entonces, en cáncer, en cáncer, en todo lo que yo les voy a mencionar, ustedes deben haber escuchado los niveles de evidencia, ¿no? Que hay varias formas de clasificar, pero esta es la más usada, ¿no? Entonces, que se basa en indicaciones de acuerdo al nivel de evidencia. Entonces, la categoría uno corresponde a aquella recomendación que está basado en un alto nivel de evidencia. Eso quiere decir que está basado en estudios aleatorizados, comparados, doble ciego, etcétera, etcétera, ¿no? La categoría 2A es una recomendación que está basada en niveles de baja evidencia, ¿no? Ya no es tan fuerte como la categoría 1, pero sí el nivel de evidencia es más bajo, pero también tiene el consenso de todos los comités de cáncer de pulmón especialmente de los Estados Unidos. La categoría 2B es aquella recomendación que está basada en bajo nivel de evidencia, ¿no? ¿Ya? Y básicamente son consensos. Y la categoría 3 son recomendaciones que están basados, que no tienen evidencia, ¿no? Y hay mucha controversia en su uso. Entonces, lo que acá yo les voy a mencionar, todo lo que les voy a mencionar es básicamente tiene un nivel de recomendación 1 y 2A. O sea, lo que les voy a recomendar, lo que vamos a hablar hoy día es lo que está apoyado en trabajos de alto nivel de evidencia o trabajos que no haya muchos trabajos de evidencia, pero que es de consenso en las sociedades de manejo de cáncer de pulmón. Acá no vamos a mencionar ninguna terapia o algo que tenga un nivel de evidencia debajo de eso. Si lo menciono, va a ser específicamente y lo voy a mencionar ahí, lo voy a aclarar ahí en la presentación. Entonces empezamos. En el Perú el cáncer no hay mucha estadística, el INEGI es el que tiene una buena estadística de cáncer. El pulmón está como ven, entre los 4 o 5 cánceres más frecuentes en el Perú, de estadística del INEGI. Sin embargo, en el mundo, como les comenté, está en el tercer, entre los 4 primeros, ¿no?
de los tumores más frecuentes en el mundo. Y el cáncer de pulmón en hombres corresponde al 22% de todos los cánceres en hombres y 8% en mujeres. Obviamente, la relación hombre-mujer es 1.3 a 1, ¿no? La edad es más o menos entre 55 y 74 años, ¿ya? En hombres y entre 45 y 55 años en mujeres. Esa es más o menos la edad de aparición. Entonces, los factores de riesgo. Esta neoplasia pulmonar, esa que es una de las pocas neoplasias en la cual se tiene el factor de riesgo más importante y prevenible entre casi todas las neoplasias que hay, ¿no? Que es el tabaco. El tabaco, ya sea el fumador pasivo o fumador activo, en este caso tiene una carga como factor de riesgo causante para el cáncer de pulmón de un 85 a un 90%. Es importantísimo y se puede prevenir, por ende, ¿no? Otro factor de riesgo es el gas radón. El gas radón es un gas de origen natural bueno, que está en todas partes. Es difícil de detectar. Entonces uno no lo puede, no puede prevenir, detectar nada de esas cosas. Pero el tabaco sí. Lo otro es el asbesto. Ustedes les habrán mencionado, les han comentado que el asbesto mucho se relaciona a los mesoteliomas, pero también se relaciona a los cánceres de pulmón. Y la carga como factor de riesgo para la incidencia de cáncer de pulmón es de un 3 a 4% de carga, ¿no? En cáncer, ahora, eso sí es importante, ¿no? Aquí en el país que hay mucha informalidad, encontramos asbesto en muchos eh, de residuos plásticos, residuos de calaminas, eternit, en asfalto, etcétera, se encuentra mucho el asbesto, ¿no? Otros, las inflamaciones crónicas, pues, hay una ligera asociación, una inflamación crónica, una bronquitis crónica que aparece con tumor, pero son muy, muy bajos, ¿no? O exposición a compuestos tóxicos, ¿no? Básicamente es el tabaco, el radón y el asbesto, ¿no? La clínica, que ustedes ya deben de haber estudiado en clínica, en semiología médica o en medicina interna, es variable, ¿no? Y depende mucho de la zona afectada del pulmón. Debemos de entender que lo ideal es detectar los cánceres en estadios iniciales asintomáticos. ¿Por qué? Porque generalmente, como vamos a ver después un pequeño cuadro, cuando ya el paciente se presenta con síntomas, probablemente el estadio sea un estadio ya avanzado y no sea operable, y la probabilidad de cura, hablando en el concepto oncológico, es muy baja, ¿no? Entonces, ¿qué manifestación puede tener? Bueno, dolor torácico, baja de peso, disnea. Pero obviamente si un paciente con un cáncer de pulmón tiene baja de peso, tiene disnea, tiene todo eso, probablemente el tumor ya está avanzado y es localmente irresecable. Es por ello que muchos países, especialmente Japón en este caso, hacen screening, ¿no? Desde los 40, 45 años con tomografías de baja radiación, ¿no? Y que se detectan tumores en estadios iniciales. Lo mismo ocurre en Japón, ¿no? Lamentablemente acá, generalmente los tumores que se diagnostican aquí en nuestra realidad son ya tumores avanzados. Aunque con la pandemia hemos tenido muchos casos de tumores diagnosticados. Se le pidió una tomografía por COVID y se encontraron tumores todavía en estadios iniciales, ¿no? O sea, pacientes asintomáticos. Eso es lo ideal, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Que si un paciente es un fumador pesado, tiene antecedentes familiares de cánceres ya sea pulmonares u otro tipo, debería hacerse un screening tomográfico de los 45, 50 años, ¿no? Para detectar este tipo de tumores. Entonces, para el diagnóstico, eh, no siempre es necesaria una biopsia preoperatoria, que recuerdo eso. Eh, en pacientes, vamos a ver después el estadiaje, en estadios 1 y 2, que uno ve una tomografía y ve que es evidente que hay una alta sospecha de un cáncer. Ahora, es importante esto porque todo paciente con sospecha de un cáncer pulmonar debe ser referido a un hospital. Dentro de las guías, esa indicación está clara, ¿no? Todo paciente con sospecha de cáncer de pulmón debe ser referido a un centro hospitalario que tenga experiencia en manejo de cáncer de pulmón. Esa es una recomendación, ¿ya?
Entonces, el comité de trasplante de cáncer de pulmón de un centro hospitalario que evalúe un caso y vea que este, por ejemplo, parece un estadio 1 o 2 y tiene la sospecha alta de que es una neoplasia, esos no requieren biopsia previa, ¿ya? Pero en algunos casos sí. Por ejemplo, ¿en qué casos? Supongamos que viene un paciente, un ejemplo, con una masa pulmonar, pero paciente con tos, fiebre, y puede ser un tumor, pero también puede ser, supongamos, un granuloma tuberculoso. Como ya hay sospecha diagnóstica, en este caso sí, yo le hago una biopsia previa, porque puede ser otra cosa, ¿cierto? O un paciente que llega a un tumor grande, un tumor de 4 o 5 centímetros, adherido al hilio, irresecable, que no va a ser sometido a una cirugía, en este paciente sí yo necesito biopsia preoperatoria. Entonces, en los casos de masas pulmonares que yo sospeche que hay otra etiología tipo absceso, quistes, etcétera, 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 o tumores avanzados que no sean estadios 1 y 2, yo sí requiero biopsia preoperatoria. Y la forma de tomar una biopsia preoperatoria depende de qué, de la ubicación del tumor. Puede ser esputo, broncofiloscopía y biopsia con aguja fina, biopsia, si es un tumor periférico, accesible a la pared torácica, se puede hacer una biopsia guiada por tomografía. Si es un tumor central que se ve en la tomografía que como que infiltra bronquios, se puede hacer por broncofiloscopía. Si es un paciente que tiene un derrame pleural, implantes pleurales, se puede hacer una toracocentesis. ¿Ves? O sea, la forma de biopsiar preoperatoriamente depende mucho de la ubicación y características del tumor. El estudio de los ganglios, porque siempre en cáncer de pulmón se tiene que hacer un estudio de ganglios, ¿ya? Se usa para biopsiar los ganglios mediastinales, en este caso, una, eh, una ecografía una sonografía EBUS que se llama eh, ecografía por broncofiloscopía, puede ser por mediastinoscopía, puede ser por endoscopía, por ecoendoscopía para biopsiar ganglios, que después vamos a ver cómo se hace. Entonces, dentro de los estudios diagnósticos, todo paciente que tiene sospecha de un tumor pulmonar, obviamente la radiografía de tórax, que es el básico de screening, tenemos una de mandatoria, una tomografía con contraste, y si la sospecha es alta de neoplasia pulmonar, ya para el estadiaje debemos de pedir una tomografía de tórax, cerebro, tórax, abdomen y pelvis, para hacer un estadiaje. Si hay sintomatología asociada tipo dolor óseo, etcétera, una gamografía ósea, ¿ya? Y en algunos casos, si uno ya tiene acceso, un PET scan, ¿no? Que es corporal, para hacer el estadiaje. Entonces, eso es lo que se pide en forma rutinaria de un paciente con sospecha de un cáncer pulmonar. Es por ello que esos pacientes deben ser tratados en un centro hospitalario que maneje cáncer. La imagen superior derecha es una resonancia. En cáncer de pulmón la resonancia no ayuda mucho, ¿ya? Se usa solo en qué casos, en casos específicos, en cuando el tumor se encuentra localizado en el sulco torácico, o sea, en el opérculo, en la parte superior. ¿Por qué? Porque puede haber compromiso de plexo braquial, estructura vascular que está en esa zona del opérculo torácico, ¿no? Entonces ahí sí, para diferenciar bien esas estructuras, uno solicita una resonancia, ¿no? Pero en la mayoría es suficiente con una tomografía con contraste o un PET scan, ¿no? ¿Ya? Entonces, entonces, si ustedes tienen un paciente con una sospecha de un cáncer pulmonar o una masa pulmonar, tienen que referirlo a un hospital. Ustedes no pueden tratarle en una posta porque no tienen todo. Se va a un centro hospitalario, lo ve el comité, tiene que tener sí o sí una sonografía de tórax, una tomografía de cuerpo entero o un PET. Y si hubiera molestias asociadas, por ejemplo, si el paciente te dice que tiene cefalea, una resonancia cerebral, o si el paciente te dice que tiene un dolor óseo puntual, que te digo, puntual en parrilla costal o espalda, y tú sospechas una metástasis ósea, una gamografía ósea. Eso se hace para un estadiaje. Cuando un paciente llega al hospital con sospecha de cáncer, ¿qué ocurre? Ocurre que la mayoría, como ven ahí,
llega con el 51%, apenas ingresa, se le hacen los estudios, ya está en estadio 4, o sea, avanzado. El 24% en estadio 2, 3 que podrían ser operables, ¿no? Y el 16% en estadio 1, ¿ves? Lamentablemente la mayoría se diagnostican, llegan al hospital ya con un diagnóstico de estadio 4, ¿no? Pero aparte de eso que existe, 50% de pacientes que parecen operables en la fase de estudios iniciales, o sea, en la fase de estudios iniciales solo el 50% parecen operables, el 30% de ese 50% baja al 30% al final de todos los estudios y solo en el 15% se efectiviza la cirugía. Y eso vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, para ver la clasificación y factores pronósticos, básicamente nos basamos en la OMS, ¿no? La OMS clasifica el cáncer de pulmón en cáncer de células pequeñas y otros, que es el 15% de todos los cánceres, y los cánceres de células no pequeñas, que corresponde al 85%. Aquí tenemos al cáncer de células no escamosas, tipo adenocarcinoma, células grandes u otros, y cáncer de células escamosas. Entre los factores pronósticos tenemos mujer, el ser mujer tiene un factor de buen pronóstico, el diagnosticarlo en estadios iniciales tiene buen pronóstico, que el paciente esté en buen estado general es un factor de buen pronóstico, y que no haya una baja de peso mayor al 5% es un factor también de buen pronóstico. ¿Ya? Entonces, eh, esta es el TNM que usamos para estadificar, hacer el estadiaje a un paciente con cáncer de pulmón, ¿ya? Y, y de acuerdo al estadiaje, uno le va a brindar el tratamiento, que puede ser solo quimioterapia, solo radioterapia, quimio-radioterapia, primero cirugía, etcétera, etcétera. Entonces, el TNM tiene tres partes, ¿no? T, que es tumor, N, que es nódulos o linfáticos, y M, que es metástasis. Empezamos con el T. A mayor T, ¿qué me indica mayor T? Mayor T es básicamente menor sobrevida a largo plazo. Entonces, a medida que se sube el T, generalmente aumenta el tamaño. Por ejemplo, acá tenemos el T1, es un tumor menos de 3 centímetros, pero el T1 se divide en dos, 1A, 1B. El menos de 2 y entre 2 a 3 centímetros. Luego tenemos el T2, ¿no? Un tumor de 3 a 7 centímetros. Pero se divide en dos, tumor de 3 a 5 y de 5 a 7. Como ven, a medida que sube T, aumenta el tamaño del tumor. Pero cuando sube el 3 y el T3 y T4 tiene características diferentes. Fíjense, el T3 dice, un tumor más de 7 centímetros o que invada, ¿qué? Pared torácica, diafragma, nervio frénico, pleura mediastinal, pericardio parietal, o que esté a menos de 2 centímetros del bronquio principal. ¿Ven? ¿Ya? O, como bien dice acá, o un nódulo tumoral separado en el mismo lóbulo, ese es el T3. Y el T4, fíjense, tumor de cualquier tamaño que invada mediastino, corazón, grandes vasos, nervio laríngeo recurrente, etc. Eso quiere decir que a medida que aumenta el T, inicialmente es por tamaño, pero después el T4 es compromiso de estructuras vitales, ¿no? Entonces, puede ser que yo tenga un tumor de 2 centímetros, pero si ese tumor invade la tráquea y es un T4, ¿ya? O yo poner un tumor de 3 centímetros y si ese tumor, como bien dice acá, invade el diafragma, es un T3. Pero si no invadía el diafragma, ese tumor sería de 3 centímetros, sería un T, o un T1B o un T2. Entonces, no es importante no solo el tamaño, sino el compromiso de estructuras nobles del mediastino, ¿ya? Otro punto importante son las adenopatías, que es importante para decidir el tratamiento. Las adenopatías tienen grupos. Por ejemplo, vamos a ver. Supongamos que acá yo tengo el pulmón derecho, ¿ya? Para el pulmón derecho, los grupos ganglionares, como ven acá, 13, 14, 12, 13, 14. Tenemos acá el 11, ¿ya?
Ya, como ven, es importante, miren. Están viendo ven, ¿no? Ven los números, ¿cierto? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Doctor. Ya, entonces, vamos a ir al pulmón derecho. Al pulmón derecho, estos números ya están fijos, ¿ah? Ya, entonces, pulmón derecho. Supongamos que tengo un tumor aquí donde está, donde estoy, ven mi cursor, la flecha, bueno, ahí tengo un tumor ahí. Entonces, este tumor obviamente va a tener ganglios positivos probablemente 12, 13 y 14, ¿no? Entonces ese se considera, o en el 11, ¿ya? Eso se considera, para este tumor del pulmón derecho, estación N1. Pero si este paciente que tiene tumor en esta zona tiene positividad de ganglios en el 2R, que está acá cerca de la tráquea, el 4R o el 7, que está subcarinal, si están positivos, yo ya los considero N2 para este tumor. Para este tumor que está acá en el lado derecho, si yo le encuentro positividad por ejemplo, en el 10 del lado izquierdo o el 4L del lado izquierdo, ya se considera N3. Entonces es importante eso. ¿Ya? No se olviden. Entonces para sea derecho o izquierdo, los ganglios de la estación 2, ¿cuáles son? El 9, ligamento pulmonar, el 8, paraesofágico, el 7, subcarinal, el 2, el 4 y el 5. O sea, 2, 4, 5, 7, 8, 9, esos son mediastinales. Sea para el lado derecho, sea para el lado izquierdo, si son positivos, son N2. ¿Ya? Entonces, entonces, acá lo mismo está. Cuando se dice, mire, N1 cuando hay N0 cuando hay ganglios. N1 cuando hay metástasis, hay ganglios positivos en el mismo lado. ¿Ves? Intrapulmonares. Y N2 cuando hay ganglios positivos en el mediastino del mismo lado, que lo comentaba. Y N3 cuando hay ganglios en el mediastino contralateral. Ya está. Y M, que es la metástasis, ¿no? M0 no metástasis, y M1 metástasis a distancia, ¿ya? Entonces, es importante entender lo siguiente acá. Entonces, y esa es la clasificación. Entonces, un ejemplo, a ver. Si yo tengo un tumor, como dice acá, de 2 centímetros, que le digo T1A, y tiene ganglios, no tiene ganglios, es en un estadio 1A, ¿cierto? Si yo tengo ese mismo tumor que es pequeñito y tiene ganglios en el mismo lóbulo, es 2A. Pero si tengo ese mismo ganglio pequeñito, pero ya tengo ganglios en el mediastino, es un 3A, ¿ya? Pero si yo tengo ese mismo tumor pequeño y con ganglios contralaterales positivos, ya es un 3B. Eso, entonces, tienen que entender que para el estadio depende mucho no solo el tamaño, sino el compromiso ganglionar, ¿ya? Listo, entonces, vamos al siguiente. Entonces, quiero que se fijen acá que cuando ya todos son N3, todos son de 3B para arriba. ¿Ya? 3B para arriba. Entonces, vamos acá. Entonces, ¿cuáles son las modalidades de tratamiento? Tenemos cirugía, radioterapia y quimioterapia. Entonces, esta es la regla general. Los cánceres estadio 1 y 2, o sea, si volvemos a nuestra lista, fíjense, 1 y 2, mire, aquí está 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, hasta acá 1 y 2, inclusive acá. Eh, El 1 y 2, ninguno tiene ganglios mediastinales positivos. El estadio 1 y 2, ¿ah? Mire, fíjense, ningún 1 y 2 tiene ganglios mediastinales. ¿Ven? Ningún N2, ningún estadio 1 o 2. Es por eso que el estadio 1 y 2, todos van a cirugía. Listo. Ahora, el estadio 3 es el que tiene diferentes opciones terapéuticas dependiendo de su compromiso ganglionar, que puede ser cirugía, radioterapia, puede ser quimioterapia. Y el estadio 4 son los no quirúrgicos, ¿ya? Entonces, empezamos. Lo que les comentaba, todo paciente con cáncer debe ser referido a un centro donde sepan hacer cáncer. La TAC debe ser reciente, ¿ya? La resección, si es estadio 1 y 2, debe ser anatómica. Se puede hacer resecciones más económicas si son tumores pequeños, ¿ya?
pero debe haber un borde de 2 centímetros o mayor del diámetro del tamaño del tumor. Las segmentectomías no es lo recomendado, se puede hacer en pacientes que tienen poca reserva pulmonar, mucha comorbilidad, nódulos periféricos, pero por lo general se tiene que hacer una resección anatómica, lobectomía. La videotoracoscopía se hace en centros de gran volumen. ¿Ya? Listo, entonces vamos a ver acá. Y el manejo de ganglios que les comentaba. Siempre se tiene que tomar muestras de los grupos ganglionares N1 y 2, siempre, cuando yo opero. O sea, o saco el tumor y también tengo que sacar grupos ganglionares para hacer ¿qué? Para hacer el estadio postquirúrgico. Postquirúrgico. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá. Tratamientos por estadios. Por ejemplo, miren. Este, como les comenté, estadio 1-2, ¿cierto? 1-2. Ninguno tiene compromiso mediastinal. Acá la cirugía es el tratamiento de elección. Cirugía. Lobectomía. Otras alternativas que son estas son para casos muy excepcionales, pacientes muy mal estado general, etcétera, etcétera. Pero el tratamiento en 1 y 2 es cirugía. Perdón, como les comentaba, la lobectomía es el tratamiento de elección. Otras alternativas es neumonectomía, si el tumor cruza la cisura, la lobectomía en manguito, y la segmentectomía y resección en cuña solo si hay una reserva funcional limitada. Entonces está claro, estadio 1 y 2, o sea que no hay ganglios mediastinales, el tratamiento es la cirugía. Ahora vamos al estadio 3, que ahí sí depende mucho de qué tipo es, de qué compromiso ganglionar es, ¿no? Entonces, como dice acá, el tratamiento del tumor depende de estadio ganglionar N, si el tumor es resecable, la localización del tumor, de eso depende. Por ejemplo, este tumor, por ejemplo, es un 3, ¿cierto? Porque ese tumor el PANCOS, que es un tumor que compromete pared torácica, compromete pared torácica un T3, y si compromete nervios o cava es un T4, N0, N1. Recuerden que no tiene compromiso de ganglios mediastinales. Aquí hay una terapia combinada. Si uno evalúa y el tumor es resecable, inicialmente se da quimioterapia y radioterapia. Si es un tumor marginalmente resecable, se da quimioterapia y radioterapia y luego se reevalúa para cirugía. Si de inicio es resecable, no se opera. Igual se da quimioterapia y radioterapia y luego cirugía. Ahora uno dirá, pero todos son similares. No, no son similares porque la dosis de radiación, etcétera, depende. Depende si el cirujano lo valora como resecable, como marginalmente resecable o resecable, ¿no? Depende mucho, ¿no? Por ejemplo, este paciente, como ven acá arriba, un tumor de páncreas, recibió quimioterapia y luego fue a resección, ¿no? A resección de tumor. Este otro tipo, tumor con invasión de pared torácica, vía aérea proximal, mediastino, ya dijimos, como compromete órganos nobles, es un T3, T4, ¿ya? Entonces, aquí es opcional, ¿no? En los resecables, primero se va a cirugía, luego quimioterapia, radioterapia, o puede ser al revés, quimioterapia, radioterapia más cirugía, o solo quimioterapia y luego va a cirugía. ¿Ves? Como ven, estos casos, los 3A, son los que hay varias opciones, ¿no? Que lo valora el cirujano en conjunto con el oncólogo, ¿no? Y los irresecables, quimioterapia, radioterapia, luego quimioterapia de consolidación. Por ejemplo, este es un paciente, miren, como ves, un tumor pulmonar, pero de pared torácica que compromete pared torácica, no es grande, es fácilmente resecable. Entonces, de frente ¿qué opción tomo? Cirugía. Si fuera quizá un poco más grande, pero es resecable, yo optaría quizá por quimioterapia, radioterapia para disminuirlo y después lo opero. ¿Ya? Entonces, listo. Entonces, aquí está el PET, que se ve el tumor captante. Ya se hizo la resección del tumor con resección de costillas, se coloca la malla y se cierra. ¿Cierto? Se hizo tratamiento primario. Por ejemplo, otro tipo, por ejemplo, como ven, es un tumor que está, un tumor de 3-4 centímetros, pero que compromete la cava y bronquiotronco derecho, es un T4, pero como no tiene ganglios mediastinales, va a cirugía. Y como ven acá, si ustedes logran ver, aquí está la innominada, la yugular, la vena cava, se puso un parche pericardio, y la arteria pulmonar también se puso una sutura de arteria pulmonar,
y el bronquio se hizo una plastía, ¿no? Entonces, como ven, depende mucho del estadiaje. Ahora, esto otro, miren. Este es un tumor, como ven acá arriba, en la tomografía de arriba a la izquierda, es un tumor pequeño, 3 centímetros, pero que compromete la arteria pulmonar. Por comprometer la arteria pulmonar es un T4, pero no tiene ganglios mediastinales, no tiene metástasis, va a cirugía. Entonces, en la cirugía, este es más o menos abajo la imagen, que es un tumor que compromete la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, pues, se resecó esa zona que estaba comprometida y le pusimos un parche pericardio, como ven aquí. Ujú. Igual, acá tenemos otro caso, si ustedes ven la tomografía arriba, ¿ves? Es un tumor pequeño, ¿ven? Es un tumor pequeño, pero pequeño, 2 centímetros, que compromete la vena cava, ¿ya? Entonces, y como compromete la vena cava, y no tenía ganglios, porque los ganglios son limpios, se resecó el tumor y se hizo una plastía de la vena cava, o sea, va a cirugía, ¿eh? Entonces, vamos ahora a otro tipo de cánceres de pulmón, estadios 3A, pero que como ven acá, tienen ganglios mediastinales. Cuando hay ganglios mediastinales, sea el tumor pequeño o pequeñito, primero hay que confirmar las enopatías mediastinales, y si se confirma, estos pacientes no van a cirugía, van a quimio-radioterapia, luego se reevalúa para posibilidad de resección quirúrgica. El estadio 3B, lo mismo, va a quimioterapia, radioterapia y luego se reevalúa. Y el estadio 4 depende, depende mucho, pues, voy acá, generalmente es tratamiento paliativo, ¿no? Pero en algunas metástasis, por eso pongo acá la recomendación 3, como les comentaba, y pueden hacerse tratamiento del tumor primario y tratamiento de la metástasis. ¿Eso en qué casos ocurre? Cuando hay metástasis adrenal única. Si hay metástasis adrenal única, se puede tratar el tumor primario y la metástasis única se puede resecar. Si hay metástasis única pequeña resecable en el cerebro, se puede tratar, pero como ven, grado de recomendación 2B o 3. ¿Ya? Entonces, en estos casos se puede tratar el tumor primario y la metástasis, pero obviamente, como ven, el grado de recomendación no es alto, pero tiene que ser en casos muy específicos. Entonces, para la cirugía, como les dije, tiene que ser, primero se hace un estadiaje, hay que valorar la operabilidad y la resecabilidad, o sea, ver si el paciente va a tolerar, si se puede sacar, ver la reserva cardiopulmonar del paciente, un riesgo cardiológico, neumológico, nutricional, ver el estado funcional. Se hace un estadiaje intraoperatorio, se hace la resección parenquimal y manejo de enopatía. Por ejemplo, es un tumor, 3, 4, 5 centímetros, un T2, 2B, 2B6 en 2B, ¿ves? No tiene ganglios, no hay metástasis. Un estadio 2, ¿cierto? ¿No? Porque no compromete pericardio 2. Entonces, este va a cirugía, ¿cierto? Lo que se hace es lobectomía o neumonectomía. Las lesiones en cuña, muy alejado. ¿Qué se hacen con los ganglios? Se muestrean los ganglios mediastinales. ¿Para qué? Para un estadiaje posterior. ¿Ya sabes? Se limpian los ganglios mediastinales. Estos son listos. Entonces, vamos para acá. Y los resultados en sobrevida a 5 años, ¿no? Operados con 67%, 76%. Ya, lo estadio 1B, eso es a los 3 y a los 5 años, ¿no? Ya, a medida que aumentamos de estadio operado, la sobrevida a 3 y a 5 años es mucho menor, ¿no? Ujú. La videotoracoscopía se hace, es un estándar, pero tienen que hacerlo en centros que tengan bastante carga hospitalaria, ¿ya? Entonces, uno tiene que operar de la mejor forma que sabe, ¿no? No vas a pedirle a alguien que no tiene experiencia en la toracoscopía que te haga una cirugía por cáncer de pulmón. Tiene que hacer centros, y lamentablemente hay pocos centros que hacen esta cirugía, ¿no? Ajá, ya está. Esa es la técnica. Por ejemplo, es una mujer de 46 años, un T2AN0M0, estadio 1B, fue a cirugía por toracoscopía, ¿no? Y se pudo resecar sin problema.
Ya, entonces, y acá tenemos otro caso, vamos a ver, por toracoscopía. Bueno, la pieza operatoria sale por la incisión, es mucho mejor que una toracotomía. El postoperatorio es más rápido, el paciente se recupera rápidamente, el corte es pequeño, no se compara con una toracotomía. Este, por ejemplo, es un varón de 79 años, un T2A, N0, M0, en estadio 1B. Como es un estadio 1B, se planteó la toracoscopía. Miren ese corte por el que se hace una ectomía toracoscopia. En otros hospitales, generalmente MINSA, te abren pues un corte de 40 centímetros, ¿no? ¿Ya? Entonces el paciente, rápida recuperación, mínimo sangrado, ¿ya? Ujú. Igual otro paciente. Entonces la lobectomía se tiene que hacer en centros que tienen experiencia, que tienen seguridad en hacer y manejar oncológicamente al paciente adecuadamente, ¿no? Ajá. Listo. Entonces más o menos, eh, segmento, listo. Preguntas. A ver, tenemos unas preguntas, vamos. Muchachos, preguntas. ¿Aló? ¿Preguntas? Creo que ninguna, doctor. ¿Seguro? Doctor, Sí, pregúntame, por favor. bueno, no es una pregunta, más bien es una anécdota triste, ¿no? Ya, Yo ya, tuve una amiga de infancia que era jovencita, tenía ya. 21 años, y Sí, primero tuvo un adenoma, ¿no? La operaron de esos adenomas y 2 años después el cáncer regresó, pero ahora en sus pulmones. ya. Y fue tan rápida la evolución que en menos de 2 meses ya se la había llevado. O sea, no Ya. había un tratamiento, ya era inoperable, ¿no? Y me Claro, asusta la sí, rapidez con que avanza esto. sí, depende mucho del tipo. Generalmente los cánceres en jóvenes son muy agresivos, ¿no? A diferencia, o sea, depende mucho del estilo, pero generalmente es frecuente que cánceres pulmonares en jóvenes es muy agresivos. Generalmente el diagnóstico es cuando se hace y es un cáncer avanzado, ¿no? Entonces, como ven, hay que ver, hay muchos factores, ¿no? Ahora, obviamente un joven uno no pensaría, porque pues, cómo hacer un screening si no tiene factores de riesgo y todo, ¿no? Pero probablemente el joven haya tenido una carga genética alta para neoplasias, ¿no? Por eso la historia clínica es importante, ¿no? Y uno debe detectar ahí, pues, qué factores existen, ¿no? Factores de riesgo familiares u otro tipo de factores, ¿no? Que puedan explicar la aparición de tumores, ¿no? Así es. De hecho, su papá tuvo tumores y la familia de su mamá también fallecían de Mm, cáncer. la alta carga genética, ¿no? Es importante en los antecedentes valorar todo ello, ¿no? Doctor, buenas tardes. En Bueno, una neumonectomía, creo que es retirar todo un pulmón. sí, ¿Cuánto sería la sobrevida en promedio al vivir solo con un pulmón? ¿no te escucho? ¿Cuál Ya, sería mira, la... ¿Me escucha? sí, ¿cuál sería la que? Sobrevida Ya, por ejemplo, mira, promedio. o sea, más que fijarnos en la lobotomía o neumonectomía, debo de fijarme yo en el estadio, ¿ya? Si yo hago una neumonectomía es porque pues probablemente sea un tumor central, ¿no? Ya no se hacen muchas neumonectomías, antes se hacían más. Generalmente siempre se prefiere conservar el pulmón, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un tumor central, que no hay ganglios mediastinales, pero veo pues que si lo opero de frente me hago una neumonectomía, yo quizá podría ofrecerle quimio-radioterapia o quimioterapia y hacer una reducción, porque el estadiaje hacia abajo, o sea, el reestadiaje existe. Hay pacientes que si ese paciente yo lo trato, probablemente ese paciente puede ser que en 6 meses luego del tratamiento haga un reestadiaje, ya sea no sé, si era inicialmente un T4 porque comprometía el bronquio principal, ya sea un T3, ¿no? Entonces, o hay técnicas operatorias que hacen que uno eh, haga cirugías para evitar hacer una neumonectomía. Hay momentos que hay que hacerlo, sí hay que hacerlo,
pero más que la cirugía, aunque la cirugía también es, y para hacer la neumonectomía tiene que pasar por una evaluación funcional adecuada para ver si tolera o no, ¿no? Más que la cirugía es el estadiaje, como acá les comenté, si yo opero un paciente si lo he operado es porque a lo más es un estadio 3 y como ven el estadio 3 a 3 años es 23% y a 5 años es 30%, ¿no? Ah, gracias. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Listo, entonces, mire, el siguiente tema es cirugía de tuberculosis pulmonar. Entonces, nos conectamos a las 5:10, ¿les parece? Descansen, preparen sus preguntas y 5:10 estamos conectándonos. ¿Listo, muchachos? Ok, doctor. Listo, nos vemos, muchachos.